Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Lo tenemos? De la palabra de Dios, versículo 1. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, ¿por qué es digno de concederle esto? Que ama a nuestra nación. Y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él. Y vuelto, dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En su lugar, mis hermanos. Como saben, mis hermanos, estamos en esta serie expositiva de la carta de Lucas. Como les decía ahorita, no llegamos todavía ni siquiera, creo que ni el 25%, ni el 20%, yo creo. Estos versículos que vamos a exponer el día de hoy, que Dios nos va a hablar a través de ellos el día de hoy, Lucas los pone de manera cronológica. Sí, Lucas, el médico, sí, un hombre estudiado, ya lo saben, ¿verdad? Y lo que me gusta de Lucas es ese orden que tiene. Ese orden, esos detalles que pone Lucas, muy ordenado en su orden cronológico. Y en esta ocasión, en el versículo 1, podemos ver, y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró a Capernaum. Versículo 1. ¿Cuáles palabras? Sermón del monte. ¿Sí? Parece que Capernaum estaba cerca de ese monte donde Jesús dio su sermón. Entonces, ahí nos ubica Lucas, después de esas palabras del sermón del monte. Ahora, Jesús muchas veces maravilló a las personas. Incontables veces en la Biblia vemos cómo las personas quedaban estupefactas, quedaban maravilladas, quedaban en shock al ver el poder de Jesús, al ver cómo Jesús obraba, a ver los milagros de Jesús, al escuchar la palabra de Jesús. Lo vimos en el Sermón del Monte, cómo acabó, la gente maravillada, a lo mejor no transformada, pero sí maravillada de la doctrina. Entonces Jesús, multitud de veces, mis hermanos, maravilló con lo que él hacía, con su obra. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de alguien que maravilló a Jesús. La Biblia nomás registra hablando del Nuevo Testamento, nomás registra 2 ocasiones en que Jesús se maravilló. Nomás 2. Esta, ante la fe del centurión, y la otra ante la incredulidad de Nazaret después de la enseñanza de él. Y de cierta manera vamos a ver las 2 el día de hoy. Jesús se maravilló por la fe de este hombre. El pasaje del día de hoy, mis hermanos, nos va a exhortar a evaluar el estado de nuestra fe. Y sí, mi hermano, y no es que yo lo esté forzando, de verdad no es que lo esté forzando, pero vamos a regresar al sermón del monte. Es que parece que el centurión escuchó e hizo. Así parece. Y la fe de este centurión es una fe que todos debemos de buscar imitar. Todos los que estamos aquí, que decimos ser salvos. Cristo habló de esa fe que iba a encontrar en su regreso. Y quiero que vean, mis hermanos, porque a pesar de que esto es una manera de predicación sistemática, donde ya está predispuesto lo que voy a predicar en los siguientes domingos, aún así Dios nos habla de una manera muy particular. El hecho de que yo predique de manera sistemática no quiere decir que Dios no esté atento a la necesidad de su pueblo. Y Dios lleva como 2 semanas hablándonos de lo mismo.
predique mi hermano, mi hermano pastor. De manera que nos llama la atención, y me llama la atención, a mí y a todos nosotros. Dios nos está volviendo a decir cómo está nuestra fe. Porque Él va a regresar. Viene pronto y todo lo que está pasando más es recordatorio de que Él viene. Viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo está nuestra fe? Jesús ni siquiera preguntó, ¿cómo estará la fe de los que, de aquellos que dicen ser mis discípulos cuando yo regrese? No, Jesús preguntó, ¿hallaré fe? Hallaré. Entonces vamos a ver, mis hermanos, esta historia tan peculiar, estos versículos que Dios tiene ante nosotros. Versículo 1, como le decía, y como acabó todas las palabras oyéndole el pueblo, entró a Capernaum. Después del sermón del monte, Jesús entra a Capernaum. Capernaum, ciudad importante del ministerio de Jesús. Prácticamente la ciudad adoptiva de Jesús y donde desarrolló buena parte de su ministerio en Galilea. Ahora, versículo 2, y el siervo de un centurión, el cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces nos está introduciendo la palabra un centurión. Entonces aquí todos sepan, pero si no, un centurión era un general romano. ¿Sí? Pero no era cualquier general. Estas personas, esos miembros del ejército romano, tenían a cargo alrededor de 100 soldados sobre su poder. Alrededor de 100 soldados sobre su poder, podía ser más. Era general, alto rango, estaban distribuidos en las diferentes zonas que Roma había conquistado. Entonces esta persona era un general, tenía a cargo gente a su poder, tenía poder y aparte tenía dinero, porque ellos eran pagados muchísimo mejor que los soldados. Era una persona rica, era una persona con poder, era una persona que tenía a cargo mucha gente, a su poder, a su cargo, a su mando, tenía alta responsabilidad. ¿Sí? Estos eran los centuriones, estos eran generales del ejército romano. El historiador romano Polibio describe así los centuriones. Y me dirá, hermano, ¿y eso a mí qué? Es que es importante, no, créanme que no lo estoy rellenando. Tenemos que entender cómo, qué mentalidad tenían estos centuriones. Fíjense cómo lo describe un propio historiador romano los centuriones. Dice, no tanto aventureros, temerarios, sino líderes naturales, de espíritu firme y sosegado. No tanto hombres que emprendían ataques y abrían batalla, sino hombres que se mantenían firmes en la derrota y en medio del apuro estaban listos para morir en sus puestos. Estos no eran cualquier hombre, no eran designados por el imperio romano como cualquier soldadillo. Estos hombres eran fuertes, convicción, fuertes en su lealtad a Roma, fuertes en el puesto que se les había entregado. Este centurión, este general, tenía un siervo, la palabra ahí es dulos, que significa esclavo, ¿sí? El cual estaba enfermo y a punto de morir. Mateo 8:6. Recuerde que también Mateo y Lucas tienen ahí mucho paralelismo. Y en Mateo encontramos la misma historia. Dice, y diciendo el Señor, mi mozo yace en casa paralítico y gravemente atormentado. Entonces Lucas no nos describe, pero Mateo sí. Mateo nos dice que estaba paralítico y en gran dolor. Lucas ya nos dice que estaba a punto de morir. ¿Sí? Pero además agrega el versículo 2, y el siervo del centurión, al cual tenía él en estima. Agrega que el cual lo tenía en estima. Otra, la versión de 1960, si alguien aquí la tiene, dice, a quien éste quería mucho. La palabra en el griego que se usa en estima, o sea, en el original griego, la palabra que está ahí, esa palabra también se usa para referirse a invitados distinguidos de un banquete. Lo anterior nos deja claro una cosa. El amor de un general romano, entrenados en la más alta tortura y conquista, este general, con ese carácter y esa fortaleza, tenía un gran amor.
En la cultura grecorromana, mis hermanos, Aristóteles mismo dijo que los esclavos no son más que una herramienta con vida. Aristóteles. ¿Sí? La cultura grecorromana se caracterizaba, o toda esa combinación que estaba ahí en ese tiempo, por los esclavos, no lo veían más que animales que podían hablar. Así, estoy citando cultura grecorromana. No lo veían más que viles instrumentos que se podían intercambiar, y si estaban enfermos los dejaban morir y compraban otro. Así de sencillo. No había derechos humanos. ¿Sí? Eran maltratados, eran como animales, como herramientas, eran los esclavos. Pero este general romano, vuelvo a no cristiano, sí, no, él no era de los que estaba junto con Jesús, no. Era un soldado romano, general romano. Tenía un alto amor por su siervo. Él tenía un amor por lo que la sociedad despreciaba. Los tiraban, pero este general, lo amaba. Ahora, ¿qué podía sacar un general romano con todo el poder y dinero que tenía? ¿Qué podía esperar a cambio de buscar la sanidad de su esclavo? Nada. No le suena conocido. La vida del cristiano, específicamente su amor, debe ser contracultural. Amar por los enemigos, amar a aquellos que el mundo desprecia. Nuestra vida en general debe ser distinguida por un andar diferente al resto del mundo, al resto de la cultura. Nosotros estamos puestos para amar a aquellos que son despreciados por la sociedad. Pero a veces le volteamos la cara. A veces te decimos, hazte para acá. ¿Qué hay en nuestro corazón? Es que están cansados de cristianos en muchas iglesias. Gloria a Dios, de Cristo vive. ¿Cómo estás viviendo tú? Mucho bla, bla, bla. No sé, esta semana te he inundado de este tipo de cristianos. Mi trabajo, supuestamente 2 eran cristianos. Ya los oí hablar. Digo, yo tendré la personalidad que quiera, pero no hablo así. Aleluya, y Cristo vive, y pura música, y coros de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no hay una vida de verdad cristiana. Una vida de verdad como extranjeros y peregrinos. Puro bailecito, puro tontería. ¿Cómo estamos viviendo? Y una de las cosas es vivir diferente, amar diferente. Diferente a como este mundo ama. Pareciera que el centurión había escuchado el sermón del monte. Pareciera que el centurión venía de ahí. Pero no se sabe con certeza. ¿Cómo terminamos el sermón del monte, mis hermanos? Y aquel que hiciere, que obedeciera estas palabras, le compararé como un hombre. ¿Cuáles palabras? Las del sermón del monte. El que obedeciera en mi palabra será como el hombre sabio que edificó su casa sobre la palabra. Sobre la palabra. No sobre esos bailecitos y tamborazos. Sobre la palabra. Y nosotros, mis hermanos, hemos obedecido. Me da gusto, mis hermanos. Y Dios no trae los mensajes nomás de en vano. Mi hermano Oscar ahorita ya regresó el jefe que no sé qué. Y se lo advirtieron aquí. Dios nos habló a todos. Y en la semana, adivine que me hicieron quedar mal delante del jefe de mi jefe en una junta gerencial. Y todavía reaccioné mal. No por lo que dije, porque me quedé callado, no dije nada. Aquí. Mis hermanos, otra vez, el amor no es controlar mi lengua. El verdadero amor que debemos de buscar no es controlarme, es que ni siquiera exista aquí.
Que ni siquiera exista en mi corazón esa reacción, aunque me quede callado, porque a lo mejor somos muy buenos para controlarnos. Pero, hermanos, ni siquiera debe existir en mi corazón esa reacción. Y la hubo. Y Dios me dijo, y nos dijo a todos, multitud de veces. Y otra vez nos está diciendo. Ámalo. Y aún haces bien todavía. La vida de cristiano debe ser contracultural. Él no era cristiano, no tenía el Espíritu Santo y amaba lo que el mundo en ese tiempo despreciaba. Versículo 3 dice, y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos rogándole que viniese y librase a su siervo. ¿Cómo o qué oyó hablar de Jesús? No sabemos. No se sabe. Yo les digo que parece que escuchó el sermón del monte. Pero no lo sabemos con certeza, pero sabemos por el contexto que este centurión sabía lo suficiente de Jesús para tratar a Jesús como él era digno. Sabía lo suficiente. Y de hecho me llama mucho la atención porque los centuriones que nombran el Antiguo Testamento, que creo que son 3, los 3 eran temerosos de Dios. Los 3. Ese también. ¿Sabía quién era Jesús? ¿Reconocía quién era realmente? Lo deducimos por los versículos siguientes, donde reconoció a los judíos como pueblo de Dios. Los versículos siguientes de lo que leímos ahorita decían los ancianos que que este centurión tenía un gran amor por su nación. Y hasta les construyeron una sinagoga. Temeroso de Dios este centurión, al menos el Dios de los judíos, el Dios de Abraham. Este general romano reconocía al Dios de los judíos. Igual que Cornelio, temeroso de Dios. Hechos 10, 1 al 2, hablando de Cornelio. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba de la Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este centurión tenía el mismo carácter que Cornelio. Muy similar. De manera que muy probablemente este centurión entendía que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Mesías. Ahora fíjese bien. ¿Fue el centurión con Jesús directamente? Dice, y envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Primero, su amor no era puro palabrerío. El amor del centurión por sus esclavos, por su siervo, no era puro palabrerío. Se movió, actuó. Y escuchó que Jesús estaba ahí. Y dices, vayan y ruéguenle que venga y lo sane. Actuó, no es por las palabras. Y el centurión se sintió, lo sabemos por lo que sigue, indigno de ir delante de Jesús. Indigno, porque no fue él de persona. ¿Comando? Ahora quiero que vea qué contraste. Versículo 4. Y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia, diciendo, porque es digno de concederle esto. Y viniendo ellos a Jesús, rogándole con diligencia. Primero, llama mucho la atención que ancianos judíos le hayan hecho caso con diligencia a un gentil romano. Porque no se llevaban. Los judíos no se llevaban con los romanos, con ningún gentil y menos con los romanos. Entonces, ¿por qué parece que tienen tanto amor y aprecio por este soldado, por este general romano? Si era Roma el imperio que lo estaba oprimiendo. ¿Qué pasaba? ¿De verdad estaban preocupados por el siervo? ¿Estaban preocupados por el centurión? ¿O era simplemente por un aprecio desinteresado? No. Su aprecio no era igual de incondicional como el del centurión a su siervo. ¿Qué le dicen a Jesús? Hey, ruégate. Él es digno de que lo atienda. ¿Sabes por qué? Porque ama a la nación y nos ha construido una sinagoga. ¿Lo aprecian por lo que te dio?
me conviene, te conviene, ahí sí te amo, ahí sí te expreso tu amor, ahí sí. ¿Ah? Nuestro amor, nuestro actuar, no debe estar basado en el bien que los hagan los demás a nosotros. ¿Qué diferencia? ¿Qué sacaba el centurión? Nada. Pero estos ancianos, Dios, conocedores de la ley, ¿qué? Pues era conveniencia. Lucas 6, 32 al 33. Sí, vámonos al sermón del monte. Porque si amáis a los que aman, ¿de qué sirve? Porque también los pecadores aman a los que los aman, como estos judíos. Y si sirves bien a los que hacen bien, ¿cuál es tu diferencia? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, parecía que este centurión había estado ahí. Él amó a alguien que no iba a recibir nada a cambio. Que posiblemente pues, él hizo bien sin recibir nada a cambio, el centurión. Pero estos ancianos judíos hicieron el bien porque el centurión les había hecho el bien. Si no lo hubieran dejado morir, ¿usted cree que le interesaba el centurión? ¿Usted cree que le interesaba el siervo? Por supuesto que no. Actuaron en conveniencia. Los judíos rogaron a Jesús diciendo, porque es digno de que lo atiendas. Porque ama a nuestra nación y se nos edificó una sinagoga. Los judíos consideraron al centurión digno de que Dios volteara a verlo y atendiera sus necesidades por las obras tan buenas que había hecho con el pueblo judío. ¿Cuántos no vienen a Jesús buscando que le haga el milagrito? Porque me porto bien. Buscaron el favor de Dios a cambio de las obras que el centurión había hecho. Como si Dios estuviera obligado a actuar por el mérito personal del centurión. Mira, Señor, yo sé que traes una agenda apretada, ¿verdad? Yo sé que tienes que ir a sanar muchos enfermos, pero detente con todos ellos, porque este sí es digno de que lo sanes, no como los demás. Este sí es digno por todo lo que hace. Por favor, ve lo que hizo por la nación, nos construyó una sinagoga para adorar a Dios. Ve lo que hizo, detente, no lo sanes a los demás, a él sí. Atención VIP, según el diezmo que dé. Habla de demonios, lo que son. No, Dios no está obligado, escúchame bien, Dios no está obligado a actuar en favor de nadie. Ahí va otra vez. Dios no está obligado a actuar en favor de nadie. De nadie. Hermano, yo soy su hijo. ¿Y qué? Dios no está obligado a salvar a nadie. A nadie. Pero lo hizo. Gloria a Dios por su misericordia, amor y paciencia y benignidad. Pero no está obligado. Yo no voy a la iglesia, hermano, porque Dios no. No, hermano, me dejó. Se murió mi abuelita. Porque Dios está obligado a hacerlo. Dios está obligado. Hermano, usted le sirve a Dios. ¿Cómo cree que Dios no le va a dar eso? O sea, piensas que yo soy digno de que Dios me atienda por lo que yo hago. No, hermano, yo no soy más digno que ustedes, no es por lo que hago. No. ¿Qué dice la Biblia? No es el que quiere ni el que corre, sino del que Dios quiera tener misericordia. Tendré piedad del que yo quiera tener piedad. Se acabó, porque soy Dios, soberano, supremo, y hago lo que yo quiero. Diferente, ¿no? Declara.
No, y ahorita vamos a entrar a eso. Porque este pasaje me lo tergiversaron. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Dios no estaba obligado. Esta es la idea que muchas personas tienen de Dios. Como si Dios estuviera obligado a hacerles el bien por lo que hacen. Porque se lo han ganado. Los cristianos no estamos exentos de lo mismo. Pensando que por el servicio me va a ir mejor. No, de hecho a veces nos va peor. ¿Quiere tener experiencias con Dios? ¿De veras? ¿Quiere ir al tercer cielo? Dios lo va a mandar al tercer cielo. Nomás vea cómo le fue a Pablo. Y si quiere al tercer cielo, no, platicamos. No, mis hermanos, es que el cristianismo se ha desviado tanto. No es que seamos dignos. Dios lo hace porque tiene misericordia. Si nos atiende es porque tiene misericordia. Jesús mismo tuvo que tomar la copa. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Ahí dice, tenía temor. Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Era el Hijo de Dios. Sin pecado, pidiéndole a su Padre. ¿Y qué le dijo Dios? No es mi voluntad. ¿Usted cree que Dios está forzado con nosotros, decirnos siempre que sí? No, mis hermanos. Y Jesús, versículo 6, fue con ellos. ¿Por qué? ¿Porque era digno? No. ¿Por lo que se tuvieron hecho? No, por gracia. Por misericordia lo atendió. Porque estaba en la voluntad de Dios atenderlo, no por lo que estos ancianos dijeron. Pero fíjese bien, continúa el versículo 6. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. ¿Qué diferencia? Por lo cual, versículo 7, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Este centurión se veía radicalmente diferente a como los judíos dijeron que él era. Él se veía totalmente diferente. Él estaba muy avergonzado de sí mismo y de su pecaminosidad, como para estar en la presencia de Dios, de Jesús. No se consideraba digno, no, ¿quién soy yo para que entres debajo de mi tejado? Ni siquiera fui la primera vez, no vengas, espérate. Oiga, hermano, pero su siervo estaba enfermo, a punto de morir. Sí, hay algo que siempre pasa con Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús calmó la mano? Aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Siempre, ¿qué pasó a Isaías en su visión? Hombre muerto soy, de labios inmundos. Siempre pasa la misma reacción ante la santidad de Dios, siempre. Bienaventurados. Que parezco disco rayado, llevo como un mes, 3 meses predicando lo mismo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Este centurión era pobre de espíritu. No de espíritu pobre. No, este centurión era pobre en espíritu. Son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Aquellos que a pesar de sus riquezas y buen comportamiento, que las tenían las dos, saben que no hay nada con lo que puedan obtener el favor de Dios. Reconocen que están lejos de Dios por su propia manera de vivir. Reconocen que no hay nada bueno que puedan presentar delante de Dios. La pobreza en espíritu también conlleva humildad. Y la humildad siempre es ver por el otro antes que ver por mí. Y el centurión la tenía. No tiene lugar al orgullo. Doblemente dichosos aquellos que saben que no son nadie, que conocen su impotencia, que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de Dios, que saben que no tienen nada de qué gloriarse. Este centurión era pobre en espíritu. Era pobre en espíritu. No entres. No soy digno de que vengas. No soy digno de estar en tu presencia. Versículo 7 al 8. Mas di la palabra y mi siervo será sano.
Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Quién tenía que decir la palabra? El centurión. Decláralo. ¿Cómo que amén, hermano? ¿Quién? Jesús. Jesús tenía que decir la palabra. O sea, ni siquiera vengas. No es necesario que estés aquí para que mi siervo sea sano. ¿Qué diferencia con Marta y María? ¿Qué diferencia con Marta y María? Porque cuando murió Lázaro, ¿qué dijeron a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Al que cree todo es posible, Marta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Fue a la tumba? No. Lázaro, con el poder de su palabra, Lázaro, sal fuera. Este centurión tenía más teología que muchos cristianos en la actualidad. Número 1. En latín se le conoce como ex nihilo. O sea, Dios crea de la nada. Dios trae a existir de la nada. Dios no necesita una preexistencia. Dios necesita algo ya preestablecido para crear. No, Dios tiene el poder de traer a existir de la nada. De la nada. ¿Sí? Y este centurión sabía que Jesús, o creía que Jesús tenía el poder de traer a existir de la nada. Que tenía el poder autoritativo sobre la vida y sobre la muerte. No tenía que venir. Él entendía lo que era tener poder y autoridad. Porque él tenía cargos soldados. Ese es el punto de lo que está diciendo ahí. Señor, no necesito que vengas porque yo soy un hombre de poder y autoridad. Porque yo cuando digo se hace. A los soldados y a mis siervos. Señor, tú eres el Dios, creador del universo. Nomás dilo. Nomás dilo y va a ser hecho. Tú, no yo. Tú, el que tiene el poder. Nomás dilo, trae a existencia con el poder de tu boca y va a ser hecho. El centurión no solo vino con actitud correcta, sino también con una fe digna de imitar. Estaba confiado en el poder y autoridad de Jesús para sanar a su siervo. Mínimo, vemos 4 atributos de Dios aquí. Mínimo, creyó en su santidad. Porque dijo, no soy digno, Señor, no vengas. No, o sea, ya la enfermedad quedó en un segundo grado. ¿Se da cuenta? Dijo, no te presentes. Creyó en la santidad de Dios. Número 2, creyó en la supremacía de Dios. Que Dios está sobre todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Colosenses. Creyó en la soberanía de Dios. Número 3. Porque nada se mueve si Dios no lo permite. Y número 4, en la omnipotencia de Dios. 4 atributos. Creyó que Jesús tenía el poder para hacerlo. No más dilo, Señor. Te va a hacer. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, en tener certeza de lo que no vemos. Este centurión la tenía. Tenía confianza en lo que estaba esperando, que Jesús lo sanara a su siervo. Tenía una certeza de que iba a suceder aún sin verlo. Aún sin verlo. No necesitaba Jesús estar físicamente. Ahora, en estos versículos vemos la humanidad y la divinidad de Jesús. Por un lado, el versículo que sigue, lo cual oyendo Jesús se maravilló de él. ¿Cómo vemos la humanidad y la divinidad de Jesús aquí?
Dios es omnisciente. Jesús es Dios. Dios es omnisciente. De manera que para Dios nada lo puede sorprender. Nada lo puede maravillar. Entonces, pero ahí dice que se maravilló, hermano. ¿Qué? Su humanidad. Es un sentimiento humano. Maravillarse, asombrarse de una humanidad. Pero por otro lado, Jesús lo sanó con el poder de su boca. Si era un simple humano, ¿cómo tenía poder y autoridad para sanar así la enfermedad? No, porque Jesús, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Aquí lo estamos viendo. He aquí la muestra de la verdadera humanidad de Jesús. Así como su humanidad se cansaba, tenía hambre, tenía sed, también se asombró por la fe de este gentil. Imagínense los judíos estando ahí estaban los judíos. Y Jesús se maravilla de lo que la fe de este centurión. ¿Qué hay de nuestra fe, hermano? ¿Creemos que Dios puede obrar así? Y mira, hermano, no se llega tan rápido en su mente, amén, porque no es cierto. Porque no es cierto. Porque llega el recibo alto y andamos preocupados como si. Es cierto, si creyéramos esto de verdad, con fe, que venga lo que venga. Pero no lo creemos de esa manera. Y mira, hermanos, hay muchos cristianos, especialmente en esos textos, que hablan de la fe a todos, como si todos fueran cristianos. Pero quiero que vea cómo este centurión vino. O sea, ya hasta aquí lo que hemos visto hasta aquí, estos versículos. ¿Qué podemos rescatar de estos versículos? Aparte de todo lo que ya rescatamos, ¿verdad? Número 1, vino con un motivo sincero y bueno. El motivo por el que vino a buscar a Jesús fue un motivo sincero y bueno. ¿Cómo buscamos nosotros a Jesús? Le voy a decir cómo. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? O sea, estos cristianos estaban peleando entre ellos, ¿sí? ¿Acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? ¿Acaso todo lo que están haciendo no es por su carne que traen? Todas las peleas que traen es consecuencia de la carne como andan malos cristianos. Es lo que te dice Santiago, ¿eh? Es a cristianos, ¿eh? No se me vaya a perder. Dios se lo está diciendo a cristianos. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Había envidia, luchas, peleas entre los mismos cristianos por envidia. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Qué estamos, eh? No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Qué fuerte. O sea, desean tantas cosas, pero no oran. Quieren tantas cosas, pero no oran. Y déjese, mi hermano, no nomás es orar. Dice cómo continúa. Aún cuando se lo piden, o sea, todavía cuando oran, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer carnal. Pregúntese en esta hora, mi hermano, ¿por qué Dios no le ha dado lo que le ha pedido? Número 1, está orando. Número 2, ¿cómo está orando?
¿Con qué corazón le está pidiendo a Dios? Hermano, pero la soberanía de Dios y Dios. Sí, yo sé, mis hermanos teólogos. Pero no hay cosas que están sujetas. Dios decretó que estuvieran sujetas hasta que no hubiera oración. Va a haber, no va a haber, ya ha terminado Dios. Sí, pero nuestra responsabilidad es orar por todo, porque no sabemos. Número 1, oramos. Número 2, ¿cómo oramos? Si hay algo que necesitamos o deseamos, tenemos que rogarle a Dios y no recurrir a medios impíos. Los cristianos deben orar y orar con el corazón correcto. Y Dios nos lo va a dar. Vino con el motivo correcto el centurión, sabiendo también el centurión que no tenía mérito alguno. Así debemos acercarnos a Dios, sabiendo que no tengo mérito alguno, no exigiendo, no declarando, no decretando, no pidiéndole a Dios llorando, Señor, dámelo, no. Sabiendo que somos indignos de que nos atienda, indignos de que voltee a ver, indignos de siquiera estar aquí. Además, con humildad. Con humildad. Por último, vino a Jesús con la fe de que Jesús podía y quería atender y cumplir la petición. Tenemos la fe, mis hermanos, de que Dios puede, quiere y va a cumplir. Yo sé que es fácil decirlo desde un púlpito. La prueba de esto está allá afuera cuando viene la aflicción. Creemos realmente, mis hermanos, que Dios puede, quiere y lo va a hacer. Porque es una promesa, ¿eh? Mateo 7, del 5 al 8. Mateo 7, del 5 al 8. Creo que lo puse desde antes, entonces. 7 y 8, perdón, hermano. 7 y 8. Que por cierto, si se da cuenta, todo está bajo el contexto otra vez del Sermón del Monte. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se abrirá. Mis hermanos, esto no es falsa doctrina. Aquí está. Aquí está. Es el contexto. El cristiano que pide, va a recibir. El que busca, va a hallar. El que llama, se le va a abrir. Es una promesa. No está diciendo si va a ser sí, si va a ser no, si va a ser espérate. Pero el que va a ser atendido, va a ser atendido. Pero es una promesa. Y no lo creemos. Por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará la tierra? ¿A cuántos va a encontrar creyendo realmente que Dios los va a atender? Y otra vez el contexto es lo mismo, el Sermón del Monte. Y el contexto de esta pregunta que Jesús hace, ya lo vimos en la velada. Mi Padre está dispuesto a atenderlos, está dispuesto, vengan, pídenle, rueguen, y Él pronto les va a responder, les hará justicia, prontamente. Pero, cuando yo regrese, ¿quién va a creer todavía en esto? Cuando yo regrese, ¿quién va a seguir rogándole así a mi Padre? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Y vuelto dijo a las gentes, versículo 9, a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel hay tanta fe. ¿Qué golpe para los judíos? Jesús se vuelve a la compañía que venía con él, muy probablemente los mismos del Sermón del Monte. Y después de tal sermón, Jesús se voltea con todos ellos y les dice, ni entre ustedes, pueblo escogido de Dios, he hallado tanta fe. Pero en este gentil romano, tuvo fe.
Ni entre ustedes se ha hallado tanta fe. Y Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12 nos extiende todavía. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿qué está diciendo Jesús al final? Ni en ustedes he hallado tal fe. Por lo tanto, ya Jesús aquí está, una profecía de la salvación que iba a venir a los gentiles. Coincidentemente, diosidentemente, la salvación de los gentiles entró por un centurión, Cornelio, predicado por el apóstol Pedro. También otro general romano. Jesús le está diciendo, ustedes que tanto alardan que se van a sentar allá con Abraham, con Jacobo, no se van a sentar, van a ser echados fuera. No es que el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios, no, ese no es el contexto. Simplemente está diciendo, no todos van a ser salvos, no todos van a estar ahí sentados. Al contrario, dice Jesús, voy a traer gentes de todas partes del mundo que se van a sentar a la mesa con Abraham y Jacob. Nos podemos jactar de Israel. Pero la pregunta es, imagínense que Jesús lo hace aquí. Que venga alguien, aparentemente no cristiano, pero contrito, igual que Cornelio entrando por esa puerta. Y que crea y les he hecho. Y Jesús se voltea a nosotros y diga, miren ustedes. Y nos jactamos bien fácil de Israel. ¿Cómo está nuestra fe? Miren ustedes, le he hallado. Porque en lugar de buscarme, buscan sus propias fuerzas. En lugar de buscarme a mí, buscan la solución con los impíos. En lugar de buscarme a mí, buscan solucionarlo ustedes. En lugar de buscarme a mí, lo hacen con sus fuerzas. No me piden, no me buscan, no me preguntan. Hacen su voluntad. Somos mejores que Israel, hermano. Y tenemos al Espíritu Santo. Hallaré fe en la tierra. Hallaré fe. Por último, para terminar, versículo 10. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús había obrado tal y como el centurión creyó. De hecho, en Mateo 8:13 nos da más claridad. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Soberana y autoritativamente Jesús obró y sanó. Y recuerde quién está escribiendo, Lucas, el médico. Sí fue sano en esa hora. Dios obró y lo hizo. Pero mis hermanos, ahora yo me pregunto, ¿qué si Dios nos dijera que con la fe que tenemos, así con la que tenemos ahorita, va a ser hecho? Nada sería hecho, yo creo. Con la fe que tenemos ahorita, Dios diga, ve, tus anhelos, los deseos que traes aquí, con la fe que tú tengas en mí, ve. Y así con esta fe que traes, ve. Así como creíste, va a ser hecho. Ni el recibo queda pagado, hermano. Quiero que vea que fue hecho no conforme a la fe del siervo, conforme a la fe del centurión. Fue hecho con la fe que él tenía. Marcos 9:23 al 24. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo,
pero ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, pero ¿sabes qué? Mi fe es muy débil, muy poca. Ayúdame. Prácticamente lo que está diciendo ahí. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra fe en nuestro Señor? Dios sigue siendo Dios. No se me vaya a entibiar con tanta doctrina. Dios sigue siendo Dios. Y esto sigue siendo doctrina de todos modos. A veces estamos tan envenenados por lo de allá afuera, por todas esas malas doctrinas, que el hecho de que tuerzan la palabra no quiere decir que originalmente no era cierto. Lo tuercen ellos. Pero Jesús sí dijo: clámame, yo te voy a responder. Búscame, toca, llama, yo te voy a responder. Jesús sí dijo: clama, clama, yo te voy a responder. Ustedes son mis hijos. Si ustedes, siendo malos, hacen cosas buenas por sus hijos, ¿cómo yo no voy a hacer? ¿Cómo mi Padre no los va a atender a ustedes? ¿Cómo mi Padre no les va a dar cosas buenas a ustedes? ¿Cómo no lo va a hacer? Ustedes, bola de impíos, si lo hacen. ¿Ustedes creen que mi Padre no lo va a hacer? Pero lo cree, hermano. Sí, omnipotencia, soberanía, supremacía. La mayoría saben lo que acabo de decir con la palabra que lo dije. Sí, está muy bien, mis hermanos. Cumplieron con la tarea, excelente. Pero hay que llevarlo a cabo. Hay que llevarlo a cabo. Porque a lo mejor Dios no nos está consiguiendo el deseo. Porque estamos pidiendo mal. Porque hay orgullo, soberbia. O porque a lo mejor lo que estamos pidiendo es para que vean los hermanos que Dios sí me bendice a mí. Para que vean los hermanos que Dios ya me dio casa nueva, carro nuevo, camioneta nueva, un mejor puesto. Escudriñe por qué Dios no le ha concedido. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo escudriñe. No soy Dios, yo no soy omnisciente. Pero a lo mejor, tal vez, está pidiendo mal. Y regresando un poquito, a lo mejor ni siquiera está pidiendo. Ahorre todo lo que quiera, hermano. Si no le pide a Dios, no se va a hacer. Usted es hijo, fíjese, la otra vez mi esposa me dijo algo. Había mucha gente que me dice a mí, varios me han dicho: tú eres ingeniero, cuando cruces para allá, no, hombre, te va a ir bien. Te va a ir muy bien, eres ingeniero, olvídate. Allá en Estados Unidos valora a la gente de ciencia, olvídate. Vas a estar entre la media alta allá. Y contamina ese tipo de mensaje. Pero no se nos debe olvidar algo, hermano. Yo no soy un ingeniero. Somos hijos de Dios. Y Dios va a tratar con sus hijos. No importa lo buen ingeniero que sea. Que le resuelva a la NASA sus problemas, no importa. Si Dios cree que para eso a mí no me conviene, no me va a dar esta economía. Aunque esté en Estados Unidos, aunque me vaya a Alemania, aunque trabaje en Tesla, no importa. Somos hijos de Dios y Dios tiene que pulirnos. Si me quiere dar economía, pues qué bueno. Y si no, también. No se le olvide, hermano. No es el que quiere ni el que corre. Y menos nosotros. No somos bastardos. Menos nosotros. Dios sí tiene sus ojos en nosotros. Imagínese esto, hermano. No lo traigo, pero imagínese esto. En un parque, cuando están jugando todos los niños ahí. Muchos niños, multitud jugando ahí, gritos y todo.
¿Sus ojos dónde están? ¿Sobre estos niños? No, sus ojos, su cuidado, está nomás en su hijo, no los demás. Los ojos de Dios nomás están en nosotros, no en los demás. Dios no está obligado a hacerme bien cuando me voy a Estados Unidos. Si es que me voy, ni respondo. Pero hay que tener fe. ¿Se da cuenta? Como uno de volada, ya pequé. Creámosle a Dios, hermano. No es confesión positiva, no, es rogarle a Él. Y que sea tu voluntad, Padre. Porque dice tu palabra. El que busca halla, pero no conocemos su palabra. ¿Se da cuenta por qué tantos cristianos están tan perdidos? Porque no conocen la palabra. No lo conocen. Dijo el pastor, pues sí, pues ha de ser cierto. No, mis hermanos. Pídale a Dios. Hoy ya Dios le bajó 3 niveles. Salimos regañados, muy regañados esta semana. Bueno, hoy Dios dice, hey, ven y pídeme, arrepiéntete. Arrepiéntete. Somos sus hijos, hermano. La regañada no es porque somos bastardos. Es porque Dios quiere que entremos bien allá. Que entremos habiendo peleado la batalla. No siendo mediocres. Jesús pagó por la sanidad de este siervo. Ahí fue a crédito. Después Jesús lo pagó en la cruz. En el Calvario. Y este centurión no dice, pero con toda probabilidad yo creo que a lo mejor fue salvo. Está expresando cosas de salvo. Más importante que sanidad, necesitas la sanidad de tu corazón. Más que todo eso, necesitas creer realmente que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y que necesitas llegar a Él de la misma manera que este centurión vino. Sin mérito alguno. Y sintiéndote indigno de que Él te voltee a ver. Sin eso, no podrás llegar a Dios. ¿Crees que Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, más de 2000 años, y que murió ahí por tus pecados? ¿Crees que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees esto? ¿Cuántas veces no has oído tú hablar de Jesús? ¿Qué has hecho? ¿Cuántas veces no has oído hablar de Él y sigues sin querer venir?